Ley de justicia tributaria y todas las aristas que tiene esta ley que se está analizando en el Congreso Nacional. Recordemos nosotros que ya hoy es el cuarto día de análisis. Diputados se han reunido con diferentes sectores. Bueno, es el tema que vamos a abordar esta mañana desde la cabina de la HRN. El artículo 15 y el artículo 16, Rosendo, los motivos de la polémica. 14 regímenes de exoneración, algunos vigentes desde 1970, más otras disposiciones legales. Vamos con ustedes desde la cabina de la HRN. Buenos días, Aldo. Buenos días a Claudia y Jackie. Gusto saludarles. Aquí estamos junto a Eunice López para tener algunos elementos nuevos que se han presentado en este proceso de concertación que ha llevado o ha liderado el doctor Hugo Noé Pino, que debemos decir que sí conoce. El presidente de la comisión encargada. Sí, porque este es un tema muy, muy delicado que está en discusión. Y hay algunos elementos que sectores ligados a la empresa privada están demandando que se hagan las aclaraciones del caso. Incluso una última petición va más allá de las 8 organizaciones a quienes se les ha dado espacio para que presenten sus propuestas o sus inquietudes y establecer si se incorporan o no a el documento final que llegará al hemiciclo. ¿Hasta dónde este último mensaje de la presidenta de la República, se lo trasladamos al doctor Hugo Noé Pino, de llamar a que se investigue quién promueve movilizaciones y en el caso puntual de la zona sur que le ponen un alto y definitivamente dicen que no hay que apoyar esta ley de justicia tributaria? ¿Cambia el panorama que usted venía desarrollando junto a un grupo de diputados de diferentes fuerzas políticas en la Cámara? Doctor, buenos días. Buenos días, Chendo, Eunice, amigo de TSI. En realidad no, Chendo. La comisión de dictamen multipartidaria que está analizando el proyecto de ley de justicia tributaria continuará en estos días con las audiencias tal y como han sido programadas. Hoy en la mañana tenemos 2 organizaciones de la sociedad civil, como es el Grupo PANAL y la ADIPE, la Asociación Hondureña de Distribuidores de Petróleo. Por la tarde tendremos a la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. Mañana tenemos a la Asociación Nacional de Pequeñas Industrias, la AMPI, y también otro miembro de la sociedad civil. Y la próxima semana continuamos intensivamente. Pues, por cierto, Chendo, que el sábado tenemos a la Asociación Hondureña de Municipalidades. Tuvimos que extender una audiencia adicional y continuamos en la forma planificada que teníamos desde el inicio. Doctor Pino, ¿qué inquietudes les han presentado los miembros de las bancadas con los que se han reunido entre ayer y anteayer? ¿Cuáles son esos artículos de mayor discusión y por los cuales podrían ustedes obtener los votos para votar por esta ley de justicia tributaria, doctor? Bueno, uno de los elementos que tengo que señalar es que tanto el Partido Liberal como el Partido Libre presentaron, algunas observaciones sobre la ley, pero quiero señalar que una de las labores que está haciendo la Comisión de Dictamen, y yo lo señalaba en ambas audiencias, es tratando de borrar toda una serie de desinformación que hay alrededor de la ley, aclarando muchísimos puntos. Uno de ellos, por ejemplo, es el hecho de que no se han tomado en cuenta desde el Ejecutivo puntos de vista de la empresa privada. Quiero expresarles que antes de llegar al proyecto
al Congreso Nacional. Ya se le habían modificado, se le habían incorporado 13 observaciones basadas en el diálogo que se tuvo con la empresa privada. Y obviamente la comisión de dictamen está abierta a escuchar los diferentes puntos de vista y a analizar cuán válidos son ellos. Tuvimos una reunión muy productiva con la Asociación de Hondureña de Instituciones Bancarias, de las cuales se desprenden algunos elementos que van a ayudar a ese tema que se ha mal llamado eliminación del secreto bancario, que no es más que el acceso que debe tener la autoridad tributaria a la información financiera. Sí, este es un elemento fundamental, doctor, que nos gustaría que se nos aclare por parte suya. ¿Cómo irá la propuesta en el tema de el secreto bancario? Porque aquí, asociado al tema de la seguridad ciudadana, es la gran interrogante que tienen muchos sectores por aquello de la extorsión, de las amenazas, de el tema delictivo que se podría asociar. ¿Cómo quedaría la propuesta para el tema del secreto bancario? Sí, Chendo, eso me permite aclarar algo. Lo que está establecido en la ley como secreto bancario es la imposibilidad que tienen las instituciones financieras de dar públicamente los depósitos que tienen los ahorrantes. Eso es verdaderamente el secreto bancario. A lo que estamos hablando acá es cuál es el mecanismo por medio del cual el SAR, en función de las atribuciones que le da la ley de ser el recaudador de impuestos, puede acceder a la información de los bancos. Eso es lo que establece la ley. Y para eso lo que se discutió es cómo establecer un mecanismo que garantice la confidencialidad de esos datos. El ministro del SAR en esta audiencia que se tuvo señaló de que no ha habido en los últimos años en ningún momento filtraciones de parte del SAR de información confidencial. Obviamente el sistema financiero solicita un reforzamiento de esos elementos de confidencialidad que son muy válidos y por lo tanto se va a establecer un protocolo que garantice esa información de tal forma que se salvaguarde la información de todos los ahorrantes. En el tema de las exoneraciones y lo que planteaba Aldo Enrique, en los artículos 15 y 16, donde se genera esa polémica de los regímenes especiales, que desaparecen como tal de acuerdo a la propuesta, o qué cambios se pueden introducir en aras de mantener las mismas, quizás revisarlas por lo que ha representado para el sector inversionista, tanto local como extranjero, en los últimos años, doctor? Porque, disculpe, doctor, y aquí le agrego, porque de quienes hay mayor preocupación es en el sector agro y el de sol y playa, para el caso. Sí, esto me permite también aclarar algo que yo considero que se ha interpretado equivocadamente y que no está en la ley. En primer lugar, Aldo, Chendo, ustedes conocen muy bien cómo yo en el transcurso de la última década hemos estado solicitando un ordenamiento y racionalización de las exoneraciones. Y eso es lo que realmente hace la ley. De aproximadamente 18 regímenes que existen en la actualidad, aunque 3 de ellos no se tocan para nada, de 15 o de 14 se reducen a 2. Pero quiero manifestar lo siguiente: no se eliminan exoneraciones de tajo o de raíz, como dicen algunos. Todo el régimen de zonas libres, por ejemplo, va a estar hasta el 2047 bajo las mismas condiciones que están actualmente. El SOLID creo que está hasta el 2034, va a existir bajo lo mismo. Son las nuevas inversiones las que van a optar a 2 regímenes especiales que son las zonas francas y el RINDE, para ordenar. Vamos a tener un registro único después de que hay alrededor de 300 leyes que tienen exoneraciones.
se va a tener un registro único en 2 regímenes, lo que va a permitir una mejor administración de los mismos, una mejor auditoría, evitar los abusos, etcétera. Pero en ningún momento se están eliminando las exoneraciones, porque estos regímenes a los cuales pueden emigrar una vez vencidos los otros y los contratos que los amparan, a estas 2 cosas. No es cierto que se están eliminando las exoneraciones de tajo, sino que se están ordenando. Y en lo que se señalaba del sector agropecuario, Eunice, ya estamos prácticamente superada la solicitud que se tenía de parte de la FENAC, aunque tenemos una audiencia con ellos la próxima semana, en el sentido de que la importación de maquinaria y equipo no, al derogar el artículo que la amparaba, se crea otro artículo que más bien pasa de exoneración a exención. ¿Qué quiere decir esto? Cuando usted tiene una exoneración, tiene que hacer un trámite administrativo y presentarlo a franquicias en finanzas. Ahora ya no va a necesitar hacer ningún trámite, sino que la maquinaria, los insumos agrícolas, hasta lo que no había sido mencionado específicamente, decía la FENAC, sistemas de riego, van a estar incluidos, se van a establecer partidas arancelarias específicas para que haya una claridad de que ninguno de los insumos agrícolas para la producción agroalimentaria de nuestro país va a tener impuestos. Sí, cerramos con usted, doctor, en el tema de los alimentos. ¿Habrá alguna revisión en base a lo que manda el mismo Banco Central de Honduras en la lista exonerada? Porque aquí se habla de 57,000 millones de lempiras que no entran en el fisco, en el presupuesto de la República debido a exoneraciones, pero casi el 45% de las mismas es alimentos. Es momento para hacer también algunas revisiones, considerando que ahí hay artículos totalmente suntuarios. ¿O cómo van a manejar ese espacio? Sí, esa es una muy buena observación, Chendo. Fíjese que la canasta básica, como fue ampliada en el 2014, finales del 2013, como dice usted, tiene más de 280 artículos y tiene que ser revisada esa canasta básica, pero se va a hacer en una forma de tener la información estadística correspondiente. Actualmente el Banco Central está efectuando una encuesta de ingresos y gastos que nos va a determinar el patrón de consumo de la población hondureña, o sea, cuánto gasta en alimentos, cuánto gasta en servicios, cuánto gasta en otras actividades. Entonces, en función de eso, que va a terminar este año, va a terminar esa encuesta, y de los resultados se va a tener el patrón de consumo, y ahí se podrá revisar la canasta básica, que creo yo tiene que ser de menos productos como se está calculando actualmente el índice de precio al consumidor, y que va a servir para esa revisión tan necesaria. Me decía. Finalmente, doctor, ya vamos a leer para el auditorio de HRN la propuesta del Partido Liberal de la bancada. Usted ya tiene conocimiento de ella. ¿La van a analizar, doctor? Donde entre las cosas que están pidiendo está la eliminación de beneficios en la cadena de producción de productos de la canasta básica, entre otros. Así es, Eunice. Ellos hicieron la presentación que ustedes tienen y que fue distribuida por el Partido Liberal ayer. Es la misma que nos hicieron al seno de la Comisión de Dictamen. Y allí precisamente fue donde aclaramos nosotros el punto del sector agropecuario, porque ellos señalaban la justificación en donde ellos señalaban va a aumentar tanto el precio del queso, va a aumentar tanto el precio de la carne y cosas así, estaba basada en que se iba a ver afectado el sector agropecuario si se eliminaban las exoneraciones que estaban en el artículo 2 de un decreto anterior,
y lo cual les aclaramos que no era así, que es cierto que se deroga ese artículo, pero se crea dentro de la ley un artículo nuevo, que es uno de los 3 elementos que mencioné al comienzo de esta intervención, en la cual más bien pasan a ser exentos y por lo tanto no tendría que tener ningún impacto sobre la canasta básica. Doctor, gracias. Solo un elemento. ¿Cuándo estaría listo el dictamen? En base a lo que se está dialogando, ¿habrá posibilidad de ampliar la participación de sectores ligados a la empresa privada? Son 74, se abrió espacio para 8, ellos querían más. ¿Es esto posible antes de irse al receso? ¿O cómo va a manejar todo esto? Bueno, como ustedes saben, el sector privado es una parte de la sociedad hondureña muy importante y precisamente por eso tiene mayoría en las audiencias, pero como Congreso Nacional y como representantes de la población en general, nosotros tenemos que oír otros sectores. Vamos a oír a las centrales obreras, vamos a escuchar a los tanques de pensamiento que estudian el presupuesto nacional, como lo hemos hecho con FOS, del Colegio Hondureño de Economistas. El próximo lunes estará el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales para que nos comparen cómo está la situación de los incentivos tributarios o exoneraciones conforme a la competitividad en Centroamérica y si es cierto que con esta ley vamos a perder competitividad. Entonces, obviamente, nosotros escogimos a las organizaciones representativas del sector privado más fuertes, como la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, la de Tegucigalpa, por razones obvias de inquietudes, la de Choluteca, por lo cual yo no miraba ninguna razón de ser de la marcha de antier, y adicionalmente la de Islas de la Bahía también, que tienen algunas inquietudes. Vamos a recibir a la FENAC, ya recibimos a la IVA, entonces creo que el COEP, que los representa a todos, también va a tener participación, así que yo creo que está bastante representado el sector privado, pero también tenemos la necesidad de que participen otros sectores. El sistema, la política fiscal es una política que interesa a todo el país y no solamente al sector privado. Muy bien. Gracias. El doctor Hugo Rolando Noé Pino, presidente de la Comisión de Dictamen, que seguirá con la socialización de la Ley de Justicia Tributaria, esperando que todos los sectores acudan a pesar del mensaje que se ha enviado en las últimas horas desde el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, satanizando manifestaciones por oponerse a la discusión de la Ley de Justicia Tributaria según la versión del Poder Ejecutivo. Aldo, Claudia, Jackie, así están las cosas. Les saludamos aquí desde la cabina de HRN. Volvemos con ustedes a los estudios de hoy mismo. Un gusto, Rosendo, un gusto, Eunice, y también las explicaciones del doctor Hugo Noé Pino por un pacto fiscal equilibrado, justo, que no cargue tanto a la clase media, sino que todos los sectores tengan que pagar conforme a los ingresos. Ese es un pacto fiscal justo. Nuestro enlace de la Fuerza Informativa HRN, Noticieros Hoy Mismo.